Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y si pueden pasar conmigo a el Evangelio en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Ahora ahí en sus boletines está bosquejado ya el mensaje para que ustedes vean los puntos y ustedes puedan poner ahí los versículos que veremos. Pero prácticamente todo se encuentra aquí en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Dice así el pasaje que vamos a estudiar. Dice: cuando llegó a donde los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Versículo 15. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pues esta historia es algo muy tremenda. Como ustedes pueden ver, también se encuentra en el Evangelio de Mateo y también se encuentra en Lucas. Si ustedes tienen ahí tal vez en su Biblia, en el versículo 14, tal vez el subtítulo Jesús sana a un muchacho endemoniado, y ya pone entre paréntesis Mateo 17 y Lucas capítulo 9, pero este es el que se encuentra con más versículos. Ahora, si se fijan ahí en el primer punto que tenemos ahí, es de que ¿qué tanto te asombra Jesús el día de hoy? Y esa pregunta la pusimos por lo que dice ahí al principio. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Entonces Jesús estaba acá aparte y él entonces estaba yendo hacia donde estaban los discípulos y había una gran multitud alrededor de los discípulos. Dice: y escribas disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole, ¿ya viéndole a quién? A Jesús. Se asombró y corriendo a él le saludaron. Ahora uno, por ejemplo, puede ver que realmente toda la conmoción y todo eso, pues era donde estaban los discípulos, estaba el papá, el muchacho, ¿verdad? Y estaban los escribas, estaba la multitud viendo a ver. Yo no sé qué tanto hacían, pero yo creo que estaban trate de sacar el demonio y nada. Ahora, yo no he sido testigo, pero yo no sé si ustedes son testigos tal vez el día de hoy de cuando personas de repente quieren hacer eso el día de hoy y se hace un escándalo y una cosa pero bien fea y todo eso. Entonces a mí me han contado uno, ¿no? Pero entonces imagínense que tal vez está así el alboroto. Y interesantemente, como dice en el versículo 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Cuando vio a quién, a Jesús, y corriendo a él le saludaron. Entonces por eso la pregunta del día de hoy es: ¿qué tanto te asombra a Jesús hoy? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, uno dice: bueno, ¿por qué se asombraron? Bueno, es que imagínese usted, hermano, que está en una crisis bien fea. Vamos a decir, por ejemplo, aquí en Estados Unidos lo que llega a pasar a las casas es de que se enciende, ¿no? O sea, de repente hay algo en la cocina o algo y ¡fum! Así se prende de repente una casa bien rápido y agarra la cocina, se agarra el mueble y agarra la alfombra, agarra las cortinas, agarra lo que sea, la madera, ¿no?
y luego, y es algo de que uno tiene que hacer algo inmediatamente, o si no, eso se propaga, se hace peor, se va a encender toda la casa. Entonces, imagínense esa misma conmoción, ¿no? De, ay, todo, imagínense que usted es el vecino y todo, y ay, ¿qué vamos a hacer? Y todo, y no se puede hacer nada, y así. Pero de repente, imagínense que de repente alguien le había llamado al 911 y llegó, vea, los bomberos. No, y llega, vea. Entonces usted ve los bomberos, ¿y qué hace? ¡Ay! Ya llegaron los bomberos, se asombran. ¡Ay, por aquí, por aquí! ¿Por qué? Porque usted ya sabe que los bomberos, ¿qué es lo que hacen? Pues apagan fuegos, apagan fuego. Entonces dice, no, pues estos sí van a saber lo que están haciendo. Estos sí están protegidos y todo eso para poder entrar a la casa y rescatar a las personas o cosas así. Entonces imagínense, vea, aquí está en una crisis bien fea. En este caso se trata de un muchacho endemoniado y los que están ahí no pueden hacer nada al respecto. Así como decimos, los de la casa están ahí y quisieran hacer algo, pero no pueden hacer nada. Ahí tal vez están con una tinita o algo y no pueden apagar el fuego y meterse, no quieren porque está el humadero, me voy a morir yo antes de salir con personas. Pero entonces el asombro es un asombro, no un asombro de feo, de un asombro de que, ay, de susto, sino un asombro de que, ay, o sea, como diciendo, ya llegó la salvación, vea, ya llegó el rescate, ya llegó, vea, lo que necesitamos. Entonces por eso en el versículo 15 dice, y enseguida toda la gente viéndole aquí a Jesús se asombró, y dice, y corriendo a él, vea, le saludaron. ¿Por qué? Porque sabían, vea, que él era la respuesta, vea, él era el que podía solucionar eso, él era el que ya habían visto, vea, cómo en otras ocasiones no nada más sanaba a enfermos, sino también echaba fuera demonios y todo eso. Sabían que podían contar con él, ¿verdad? Si alguien estaba protegido para esa acción, vea, que no le iba a pasar nada y todo eso, y podía hacer algo al respecto, era Jesús. Entonces por eso yo les pregunto, ahora el día de hoy, hermanos, ¿qué tanto le asombra a Jesús el día de hoy? ¿O ya se perdió ese asombro? ¿O ya se perdió el decir, ay, es que el Señor nos va a rescatar? ¿O es que el Señor nos va a librar? No, es que el Señor nos va a proteger. No, es que el Señor, vea. O ya no está ese asombro. Ahora el día de hoy, acuérdense que Jesús dijo antes de que se fuera, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque cuando yo me vaya, entonces el Espíritu Santo va a venir, ¿verdad? Y dice, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces el Señor está con nosotros, no de manera física. El cuerpo resucitado ahorita se encuentra a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, pero Él espiritualmente está aquí entre nosotros. Acuérdense que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está, en medio de nosotros. Entonces lo que hay que ver es que siempre, vea, cuando salimos de la casa, nos encomendamos al Señor y todo eso, o es que ya no nos asombramos, o es que ya no tenemos eso de que, ay, el Señor el que me va a librar, ay, el Señor es el que va a velar por mí, o ya no está eso. Entonces es bien importante, vea, si lo tenemos o no lo tenemos el día de hoy, si nos asombramos, vea, por lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas o no, porque si no estamos como cualquier otra persona en el mundo, simplemente viendo a ver qué puedo hacer yo y a ver quién me puede ayudar por aquí. Pero ya no nos asombramos de Jesús, o sea, ya sentimos como que entonces ya el Señor ya no puede hacer nada por nosotros. Entonces por eso, o sea, hay que nosotros pensar, no, si es que la palabra de Dios dice que está con nosotros, entonces hay que creer en eso. Entonces hay que ver, sí, el Señor está con nosotros, Él es mi ayudador y mi protector, Él es mi fortaleza, o sea, en mi pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces uno tiene que pensar en eso, cuando está en esas cosas. Entonces ellos estaban en una crisis bien fea y nada más vieron a Jesús y se asombraron, ¿verdad? Pero un asombro bueno, ¿verdad? Ya llegó, ¿verdad?, la ayuda que esperábamos. Entonces aquí ya llega, ¿verdad?, les saludan, y en el versículo 16 dice, él, vea, ya hablando Jesús, dice, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Porque aquí dice en el versículo 14 al final, dice que los escribas disputaban con ellos, o sea, con los discípulos. Entonces él le pregunta, ¿verdad?, ¿qué disputáis con ellos? Y dice el versículo 17, y respondiendo uno de la multitud, porque había una multitud ahí, maestro, traje a ti mi hijo. Entonces estamos hablando de que era un papá, ¿verdad? Traje a ti mi hijo, dice, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma,
le sacude. Entonces aquí podemos ver bien claro, ¿verdad?, que no estamos hablando de una persona que el día de hoy diríamos es un mudo. O sea, es una persona que no puede hablar, o un sordo mudo. Pero aquí vemos que este tenía un espíritu que lo hacía mudo. Entonces no vamos a confundir lo que es una enfermedad natural y lo que es realmente algo por un espíritu. Entonces aquí es claramente un espíritu. Dice, maestro, traje a ti. Ahora es interesante cómo le dice maestro. No le dice Señor. Ahorita vamos a ver más adelante de eso. Pero nada más dice maestro. ¿Sí fijan? Entonces piensen en eso. Dice, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Dice, y echa, ¿qué dice? Espumarrajos y cruje los dientes. Ay, imagínense, cruje los dientes. A mí ya no me crujen, pero haz de cuenta, pero ustedes saben lo que es el crujir, ¿no? A veces, bueno, tal vez cuando uno de repente come algo que está medio, no sé si amargo o algo, que así suena como cuando uno ya tiene los platos bien limpios. Entonces ahí uno no sé si es limón, no me acuerdo cuál era, qué cosa es cuando de repente uno come y uno puede sentir eso. Pero imagínense crujir, no porque anda comiendo algo, sino, o sea, el espíritu le está haciendo eso. El espíritu, o sea, entonces estamos hablando de un espíritu maligno que lo está haciendo mudo. Aparte, imagínense, o sea, que alguien la agarrara, o sea, o por ejemplo esas personas que llegan a tener una enfermedad, que de repente le tienen que poner un lápiz, ¿verdad? Un lápiz o algo así, porque si no se daña él mismo, los dientes y todo, porque los músculos estos se tensan y todo, y realmente dicen que es una fuerza tremenda lo de los músculos de la quijada. Y en otra cita, en otro evangelio dice que era dice, mi hijo es lunático, dice así. Entonces en este caso dice, fíjense lo que le hace, donde quiera que le toma, le sacude, imagínense una persona así sacudiéndose, pero no por sí misma. Dice, y echa espumarrajos, así, imagínense así las babas y todo eso. Dice, y cruje los dientes. Hermano, ¿cómo sentiría usted que usted viera a su hijo así? A su hijo así. Imagínense o sea, lo digo para que nos pongamos en sus zapatos y veamos la desesperación, o sea, pensamos, o sea, esto es de lo peor. Dice, y no nada más eso, cruje los dientes, ¿y qué dice ahí? Versículo 18, y se va secando. No sé si ustedes han visto personas que sí, o sea, tienen una enfermedad y se van secando. O sea, no sé, tal vez ustedes hasta los han saludado. Hay unas personas que tienen una enfermedad en que se ponen duros, casi, en serio, no es para ridiculizar, pero parecen momias. O sea, se cuenta, usted le toca así, y se cuenta, siéntase usted la mano ahorita, y se la siente suavecita, ¿verdad? Claro, tal vez toda fea, pero no es cierto. Pero está suavecito, ¿no? Está suavecito. Hay unas enfermedades que lo dejan seco. Hace cuenta, usted saluda a esa persona y parece que está saludando a un maniquí. O sea, duro. Son personas, o sea, que tienen unas enfermedades y a veces también son por los medicamentos y están secando. En este caso era por un espíritu inmundo. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice ahí? Y no pudieron. Hermano, estamos hablando de los grandes discípulos. Estamos hablando de cualquier discípulo. No, estamos hablando de los apóstoles. Estamos hablando de los que después iban a iniciar la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Y dice, y no pudieron. Y estamos hablando de ¿cuántos idiomas? ¿Estamos hablando de legión como en otra ocasión? No, estamos hablando de un espíritu. Si no pudieron. El versículo 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Esto lo está diciendo Jesús. ¿Hasta cuándo he de estar como vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Es interesante la reacción de él. Por eso le puse ahí en el punto número 2. Le puse Jesús se angustia al ver qué tan bajo hemos llegado. Es que imagínense, o sea, la palabra de Dios ya se menciona, Juan lo menciona tanto en el Evangelio como en la epístola, que por medio de él y por él fueron creadas que todas las cosas, las visibles y las invisibles, todo fue creado por él y por medio de él, hablando de Jesús, del Verbo.
Y luego el verbo hecho carne, aquí está ya hecho carne, aquí en este pasaje, Marcos 9, ahí está Jesús. Y entonces imagínense el Creador que hizo todo bien bonito, todo bien perfecto, ahí en el primer capítulo ahí de Génesis, todo bonito, todo perfecto, todo hermoso, los animales, las bestias, lo que son el campo, los árboles, las valles, las flores, el agua, los lagos, las estrellas, todo eso. Y luego, como culminación de la creación, ¿qué creó? Al hombre. Y no nada más lo hizo como cualquier otra cosa, sino que dice que lo hizo a su semejanza. Y aquí está ahorita, en medio de la multitud, a muchos semejantes, vea, está la imagen y semejanza de Dios, y de lo peor. ¿Por qué? Porque esta persona de la que era hecho a imagen y semejanza de Dios, todo echando espumarrajos, secándose, así lunático y crujiendo los dientes y todo. O sea, llegó, ¿qué tan bajo puede llegar el hombre? Ahora ya hablemos de pecado, ¿no? Cuando ya escuchamos de las violencias que pasan y las violaciones y los que matan y los que le hacen cosas pero terribles, pero bien feas. Entonces imagínense, o sea, Él está el creador de todo eso. Y, o sea, porque digo, al final de cuentas los humanos, los hombres tenemos libre albedrío. Y como diciendo, ¿qué han hecho con mi creación? O sea, miren todo lo que han hecho. O sea, ¿qué peor cosa pueden hacer que hasta sean controlados por un espíritu inmundo que nada bueno les va a traer? O sea, hasta eso, o sea, ¿qué tanto se han separado de Dios y han corrompido la imagen de Dios? Que hasta está, imagínense esa persona postrada y haciendo cosas bien bárbaras, bien horribles, y echando voces y todo eso, y entre toda esa multitud. Y luego todo eso en lo que sería, como era en aquel entonces, entre el pueblo de Dios. Ya cosas así bien horribles. Entonces por eso, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Entonces es una reacción, ¿verdad? Muy genuina de Jesús, su emoción, su sentimiento, lo que está sintiendo. O sea, wow, esa angustia de ver qué tan bajo ha llegado el hombre. Nada más se le da libre albedrío y despedaza y hace lo que sea con el regalo que se les ha dado. Y el versículo 20 dice, y se lo trajeron. Él dijo, tráemelo, se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, dice, sacudió con violencia al muchacho. Entonces no es el muchacho, si se fijan, no es el muchacho que se sacude, es el Espíritu que sacude al muchacho. Pues imagínate, haz de cuenta que los endemoniados llegan a tener una fuerza, o sea, más grande que la que el ser humano puede hacer por sí mismo. ¿Se acuerdan de aquel que el gadareno, vea que hasta lo ponían con cadenas y todo, y él lo rompía y todo eso? O sea, si uno quisiera hacer eso el día de hoy, o sea, me refiero con el cuerpo que uno tiene, se rompe primero los huesos antes que las cadenas. Entonces usted puede ver cómo se hace fuerte la persona de una manera sobrenatural, de una manera... Fíjense, si hasta las drogas, o sea, hablando de cosas naturales, si hasta las drogas hacen eso, no sé si hay un tipo de droga, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero que dicen que es la peor de todas, y que dicen que tal vez es lo que creen que usan las personas que se vuelven bien violentas cuando va la policía tras ellos. Entonces la policía va tras ellos y no se dejan, y corren y patalean y golpean, o sea, súper violentos, o sea, no se dejan arrestar y están varios policías y tratando de parar, dice, porque dicen que casi es como sobrehumano, y dicen que lo que pasa en este caso, dicen, es una droga que no nada más los intoxica el cerebro y todo eso, sino que aparte hay, por ejemplo, otro tipo de drogas que encierran lo que uno pone en el cerebro, lo encierra, o sea, ya no puede salir, o por decirlo así, ya no se puede desintoxicar, se queda encerrado. Entonces esta droga hace las dos cosas, te intoxica un montón, y aparte hace como una capa en el cual no se puede desintoxicar. O sea, no es como en el caso del carro que hace los humos y echa
ahí está en el mofle, ¿no? Para que salga el humo. No, imagínense que le tapan ahí, entonces toda esa intoxicación queda así. Entonces se cuenta que hacen cosas pero tremendas esas personas que están en esa droga. Ahora estaba hablando de cosas naturales, ahora imagínense ya cuando es un espíritu el que está haciendo todo eso al muchacho. Entonces dice que el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. En el versículo 20 dice, quien cayendo en tierra se revolcaba, ¿qué dice? Echando espumarrajos. Ahora en la otra parte, en otros evangelios menciona, ¿verdad?, que el papá decía, no hombre, le echa en el agua y le echa en el fuego, tratándolo de matar. Así dice en otras partes, en Mateo o en Lucas. Entonces imagínense, nada más lo vio y más lo sacudió, ¿verdad? Y ¡guas! Y luego sacudiéndolo y echándole espumarrajos. O sea, ¿se quería ir o no se quería ir el demonio? No se quería ir, no, y esto es mío, y esto es mío, y esta es mi jurisdicción, y yo me quedo aquí y hago lo que me pega la gana con este muchacho. Dice el versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? O sea, ¿por qué? Porque vio que esta cosa no era cualquier otra. Esto es algo más, está bien metido esto. Es, por ejemplo, hay unas personas que de repente, lamentablemente, hacen malas decisiones y de repente están empezando a tomar, o empiezan a fumar, o de repente inyectarse y todo. Pero hay unos que luego en la primera se arrepienten. Ya yo le platicaba a mi hijo que había una vez, me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, hace como unos 10 años nada más, cuando estaba en la secundaria, en middle school, y entonces ya era 6 cuadras para llegar a la casa. 6 cuadras, sí, 6 cuadras. En aquellos tiempos, cuando uno podía estar en la calle y no pasaba nada malo, ¿no? Pero entonces de regreso, entonces un amigo vino conmigo y de repente que saca un cigarrillo. Y yo, ¿y eso qué? Y luego, vamos a probarlo. Y saca, vea, el encendedor. Y yo, ¿qué vas a hacer? Y luego, vamos a probar. Y ya lo enciende. No, yo no. Y ya lo enciende, vea, y está loco. Y estamos en la banqueta, ¿no? Ahí caminando. Y él así, y que empieza a toser y todo, y todo. Y ándale, ya ves, ¿qué le digo? Tú acá que según muy macho, muy acá y todo, y tose, era su primera vez. Y no, pues entonces ya le platico a mis hijos, y le digo, ay, qué chistoso, él que quería verse muy acá y a la mera hora salió ridiculizado. Y lo sí, salió ridiculizado a la mera hora, él queriendo hacer aquí que es muy hombre, y a la mera hora le pasó eso. Y no, gracias a Dios, ya que no, yo no he probado cigarro para nada. Si uno simplemente, si yo no aguanto, cuando ya está uno en un lugar encerrado y todo eso, y lo que llaman second hand smoking, cuando de repente, uno quiere, y ya está la otra persona fumando y uno quiere, y a veces hasta se ponen en las entradas o salidas de los lugares, en las oficinas, o hasta en los hospitales y todo eso, o en la tienda, y dicen, hombre, pongan ¿cómo se llama? El cenicero más allá. O sea, ¿para qué lo ponen en la entrada, donde pasan todos? Y creo que hasta hay aeropuertos, hay lugares donde ya no se puede, no me acuerdo dónde fue, en qué país o qué, que entonces lo que hacían era encerrarlos a los fumadores. Pues era que antes de que dijeran ya no, entonces ponían un cuartito, se veía así de vidrio, entonces se veía quiénes eran los fumadores, todo el humote ahí adentro, y pues por lo menos ya está encerradito, ya no, yo no estoy aquí aguantando respiros. Pero entonces, imagínense, ¿verdad? Todo esto, lo que les estoy diciendo ahorita es de que unos de repente lo empiezan y, ay, ya no. Así unos dicen, un traguito, ay, ya no. Ay, no, esto ya no. Vi que no conviene. Digo, si ya te habían dicho de antemano, ¿para qué andas ahí probando? Así es lo que quiero decirles, no hay falta de andar probando cosas, nada más porque, eso dicen, pero yo no sé.
hombre, como dicen siempre el ejemplo, vea, si alguien te dice que te vayas a un pozo, te vas, pues no, vea. ¿Y qué tal si alguien vuelve del pozo y dice, ay, qué rico se siente? ¿Te lo echarías? No, pues no. Entonces, no hace falta probar ningún vicio, nada malo, que ya te han dicho tus papás y todo eso, que no hace falta andarlo probando para ver si sí o si no, si es cierto o no es cierto. Ya hay demasiada propaganda, demasiada cosa que dice eso está mal. Entonces, en este caso, podemos ver que él hace la pregunta en el versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Porque ya se ve, entonces igualmente, por ejemplo, el que está en fumar, o el que está en drogas, o el que está en alcohol y todo eso, pues se le nota que no es su primera, se le nota que no es hace poquito, se nota que ya lleva más. Está bien agarrado el vicio, en este caso es un espíritu. Y dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Dice, desde niño. Y fíjense lo que dice el versículo 22. Y muchas veces, estaba explicando el papá, y muchas veces le echan el fuego y en el agua. ¿Para qué? Para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, antes de pasar al punto número 3, les quería decir, ¿cuándo dice que le pasó eso? Dice, desde niño. Uno dice, ay, qué feo. ¿Cómo es posible que un niño en esas cosas? Ahora, ¿se acuerdan que les dije cómo le dice maestro? Y luego se fijan cómo la actitud en el versículo 22, pues, si puedes hacer algo, ¿verdad? Así como dudando, así como no creyendo, no le dijo Señor, ahí le dijo maestro, así al principio y todo eso. Entonces vemos que es un padre vamos a decir un padre que no es nada religioso, un padre que no tiene nada que ver con cosas de Dios y todo eso, ni siquiera creía en Jesús, o sea, nada más le dice maestro, pero no le dice Señor. ¿Cuántas otras personas así cuando lo veían le decían Señor? A las buenas a primeras. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, tú sé, yo sé que mira, tú nada más di la palabra, y así, con una fe tremenda. Y vemos que aquí no. Entonces, lo que sí no ignoramos, hermanos, es de que en la vida existen papás que educan a los niños desde chicos a vicios y cosas feas. Y mira, traga, mira, y mira, qué chistoso, mira, está ahí borracho y todo eso. Hasta lo hacen con mascotas unas personas. Y que fuman, mira, ha pasado, sí es cierto o no es cierto, que hasta me acuerdo porque me acuerdo cuando estaba grande y de repente uno le dijo a un niño, porque a veces ponen a los niños como para mandados, y ponen, cómprame un cigarrillo, y entonces ahí va con el dinero y el niño ahí con y una vez yo vi esto, que de repente el que vendió el cigarro le dijo, póntelo para que prenda, porque tenía que ir el cigarro prendido. No, hombre, ya lo paramos. ¿Cómo se le ocurre esto de decirle al niño, chúpale ahí para que entonces prenda la llama? No, pero hay personas que son así, o sea, a los niños, desde niños ya con vicios, que con droguita, que con cosas así, acá que no le pasa nada y todo. Ahora imagínense los que sí son hechiceros, los que están en la religión Wicca, los que están en la religión druida y todo eso, porque existe todavía el día de hoy, y desde niños los consagran y los ponen a fornicar y los ponen en altares, y para que mira, aquí está esa niña y haz esto, y ahora tú vas a ser sacerdote del diablo y cosas así. Entonces hay papás que hacen eso, así como los vicios, también en cuanto a cosas satánicas y cosas así. O sea, sí hay así el día de hoy, hay testimonios, personas que ya son cristianas que dicen, vea, yo desde niño fui seleccionado, que yo después iba a ser un sacerdote, vea, para Wicca o para esto y todo, y de niño me hicieron que yo hiciera esto y aquello y cosas pero horribles, y hasta matar y hasta que cortar y cosas pero feas, o sea, cosas bien grotescas. Pero ¿usted cree que al niño no le puede pasar algo que crece así? O sea, ¿que no cree que hay un momento en el cual ¡pum! Ya se le bota la canica, ya lo que hace el niño ya no es natural para el niño hacer, sino que pum, le lavan el cerebro y le dicen, mira, tú eres esto, tú eres aquello, ¿verdad? Y di estas cosas y estas palabras, y los educan de una manera bien horrible. Ahora, nosotros no sabemos, cuál era, o sea, qué era lo que era el papá en este caso, en qué cosas lo guió al hijo, o en qué cosas no lo guió. Me refiero en el sentido de que cuántos papás no descuidan a sus hijos, y de repente los hijos andan quién sabe dónde, y tu hijo lo has visitado, no, pues ni siquiera sé dónde está. ¿Y desde cuándo tú has visitado a tu hijo? No, pues yo nada más supe que según esto yo tenía un hijo por allá, pero yo le dije que no es cierto. Y ya no supe nada de él. Hijos perdidos, hijos por aquí y por allá, y no saben ni fu ni fa.
y de repente andan ahí personas malas, los ¿cómo se llaman? Los zetas o lo que sea, ahí entrenándolos a hacer cosas malas y feas. Y entonces imagínense, en este caso, vea, yo no sé qué tipo de padre era, pero se notaba que no era ni un creyente. No era creyente. Y luego aquí podemos ver que hasta él, pues bueno, si es que puede hacer algo, pero aún así, y por eso puse el punto número 3, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer por tus hijos? Aún él en su incredulidad y todo eso, él trata de poder hacer algo por su hijo. Él quiere creer. Pero antes de eso, les quería enseñar, hablando de cómo, como en el caso de nosotros, hermanos, nosotros que estamos aquí, los que tienen hijos, y ahorita los niños están aprendiendo de la palabra de Dios y están aprendiendo de la Biblia y todo eso. ¿Ustedes creen que le va a hacer un bien o no a sus hijos hacer eso? Sí. Entonces igualmente las personas que están fuera de Dios, que están haciendo diabluras, que están haciendo cosas de hechicería, están haciendo todo eso y le están enseñando a hacer a sus hijos, ¿le pasará o no le trastornará el cerebro a un niño? Entonces pues sí. Ahora lo que nada más les quería mencionar es en 1 Corintios capítulo 7 versículo 11. Nada más una cita aquí. 1 Corintios capítulo 7 versículo 11. 1 Corintios capítulo 7 versículo 11. A ver, creo que no me equivoqué. Ok. Y vamos a ver el versículo 14. 1 Corintios capítulo 7 versículo 14. Está hablando en el contexto de por ejemplo, hay uno que es cristiano, el cónyuge no es cristiano, y el cónyuge cristiano está preguntando, vea, si tiene que dejar a su cónyuge o no, vea, porque no es cristiano, vea. Entonces dice, no, mira, es mejor que queden juntos, vea, si es que el no cristiano consiente en vivir contigo y todo, mejor juntos, vea, porque no sabe si también la puede salvar. Pero dice algo de los hijos. Fíjense lo que es el versículo 14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Ahora, ¿eso significa que entonces el marido va a ser salvo porque la mujer es salva? No significa eso. Pero de una u otra manera es influencia, ¿no? Es influencia para que entonces algún día decida sí. Entonces fíjense lo que dice. Y la mujer, versículo 14 continuando, y la mujer incrédula en el marido, o sea, es santificado. Dice, pues de otra manera, ¿qué dice ahí? Vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces también piensa por tus hijos, porque otra vez, ve, si te separas y de repente es el cónyuge el que no es creyente, el que se queda con los hijos, ¿qué va a hacer de tus hijos? ¿Qué le va a enseñar? ¿A dónde se van a elegir? ¿Qué vida van a tomar? Fuera de Cristo, ¿qué va a hacer? Entonces no, dice, mientras tú puedes ahí ser influencia y puedes santificarlos a través de ti. Ahora, ya hablando del griego, yéndonos otra vez ahí a Marcos capítulo 9, versículo 21. Fíjense que yo investigué en el griego, dice, Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto, y él dijo desde niño. Entonces dije, bueno, yo quiero realmente comprobar bien a qué se refiere con niño. Entonces me fui al griego, y es interesante, la palabra muchacho en el griego es la palabra país. Bueno, así se escribe, haz de cuenta que se escribe como país en el griego, y eso significa muchacho. Ahora, la palabra paidín es diminutivo de muchacho, o sea, es diminutivo de país. Entonces, ¿qué sería diminutivo de muchacho? Muchachito. Por ejemplo, una casa y está una choza. Diminutivo de casa, ¿qué es? Casita, no es choza, ¿verdad? O no es cuarto. O sea, una cosa es cuarto, otra cosa es choza y otra cosa es casa. Y otra cosa es casita, ¿verdad? Simplemente es una casa pequeña. Entonces aquí la palabra, realmente el derivado es de muchacho. Y entonces paidín es diminutivo de muchacho. Es que aquí le tradujeron niño. Pero realmente viene siendo muchachito. Y aquí la palabra exacta es paidinten, T-H-E-N, paidinten, porque está agregada la palabra desde. Entonces es desde muchachito. O sea, porque ahorita aquí está como el muchacho. Entonces ponle un muchacho, no sé, de 6 o 7 años. Una cosa es eso y otra cosa es un muchachito. ¿De cuántos? Pues de 13 o 14 años. Ahora, de 13 a 14 años, a ver, ahorita los jóvenes que son como de 7, 16 años, ¿ustedes son igualitos el día de hoy que cuando eran 13 o 14 años? No,
dice, no, mire mi hermano, ¿cómo usted dice que, mire, hasta pelo en pecho? Y es cierto, dice, no hombre, ¿cuál? No es lo mismo, vea, cuando hay 13, 14 años hay así un pelo de chivo aquí, así, y luego ya después de más. Entonces hay diferencia, ¿no? Entre muchacho y muchachito. Entonces es interesante, o sea, realmente la palabra en el griego es diminutivo de muchacho, o sea, muchachito. Entonces, ¿desde cuándo le sucede esto? Desde muchachito. Acuérdense que el domingo pasado hablamos acerca de que desde cuándo empieza entonces el Señor a inculpar de pecado a una persona. Y no es cuando está niño, sino cuando empieza ya a ser muchacho, cuando ya empieza a ser joven, cuando ya es adolescente. O sea, cuando ya entonces es de 13 en adelante, ¿no? Ya las personas que no piensan en edad, piensan pero en cuanto al físico, lo que pasa en el físico. Es decir, la Biblia menciona, por ejemplo, la primera vez que se tenía que hacer una ablución, o lo que uno le llamaría el día de hoy un bautismo, es cuando el niño empezaba a eyacular, o en el caso de la mujer, cuando empezaba a tener su periodo. Era eso. Entonces aquí vemos ya que entonces dice, desde muchachito le pasa eso. Ahora vamos a ver entonces la reacción del padre, porque el punto número 3 es ¿qué tanto estás dispuesto a hacer por tus hijos? Entonces acuérdense, hermanos, desde el punto número 2, acuérdense, hermanos, que Dios nos ha dado un montón de cosas muy buenas. Dios nos ha dado un montón de bendiciones. No lo echemos a perder. No le asombremos al Señor de que ¿qué has hecho con todo lo que te he dado? Y así muchas personas que se mueren diciendo ¿qué he hecho con toda una vida? Porque se dan cuenta que la desperdiciaron y hasta el último momento están arrepintiéndose. Entonces es el punto número 2 en cuanto a aplicación, ¿verdad? O sea, hagamos todo lo mejor que podamos hacer con todo lo que Dios nos da. Y luego el punto número 3. Entonces dice el versículo 22, dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús le dijo, fíjense lo que le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fíjense lo que Jesús dice, al que cree, todo le es posible. Entonces esa persona, pueden ver que no era una persona creyente, era una persona, bueno, si puedes, vea. No como el ciego que dijo, bueno, o el que estaba inmundo que dijo, si quieres puedes limpiarme. O sea, él sabía 100% que lo podía limpiar, pero si era su voluntad. En este caso no, a ver si puedes. Si puedes. Imagínense que de repente llegue el bombero a su casa, ¿ve? Y que está en su casa en fuego. Y luego, ¿qué quieres que hagamos? Pues si puedes ahí, echarle agua. O sea, ¿le está diciendo usted que le crea al bombero o no? Me dice, bueno, si puedes, a ver si. Y le digo, no. Entonces le está diciendo Jesús, mira, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora hay veces que nosotros no queremos decir que hacemos algo o que creemos algo o que hasta que no lo sentimos. Como diciendo, pues quiero perdonarlo, pero es que no siento perdonarlo. Pero no te esperes tú a sentirlo. O sea, si tú tienes la voluntad de perdonar a tal persona, pues dile a Dios, Señor, yo perdono de todo corazón a mi hermano. Así como tú me has perdonado todos mis pecados, yo lo perdono. Y todo. Eso es algo de la voluntad. Y ya después vendrán los sentimientos. Pero si usted se espera a que venga el sentimiento, ya estuvo, que no. Entonces igualmente en eso de la fe, o eso del amor. O sea, si usted está esperando a sentir amor por una persona para ayudarlo, pues ¿de aquí a cuándo? Si bien apenas dice el cónyuge, pues ni siquiera a mí me amas. ¿Hasta cuándo? Si te vas a andar esperando a tus sentimientos. Pero si usted dice, no, yo de manera voluntaria quiero mostrarle amor a esta persona, y pum, le ayudo. Y de repente después de eso viene el sentimiento. Y después, ¿y cómo está la persona? Y no porque está pensando en su dinero, sino porque ya le agarró calor, le agarró amor a esa persona, le ayudó. Entonces él está haciendo lo mismo, porque él le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué haría usted?
Pues creo, o sea, yo quiero creer, o sea, yo tengo la voluntad de creer, y por eso dice, ayuda mi incredulidad. O sea, tal vez me siento como que no creo, digo, porque tanto tiempo y no he creído, y hasta te dije, maestro, no, ni siquiera te dije, Señor, y te dije, bueno, a ver si puedes sanarlo. Pero entonces Él, de donde no hay fuerza, está agarrando fuerzas. Creo, dice, creo, ayuda mi incredulidad. Dice el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, de por sí estaba la multitud y luego estaba ese escándalo. Acuérdense que estaba haciendo el muchacho ese, tirado, volcándose, haciendo, pues, todo eso está pasando ahí, y entonces está agolpando. Dice, ya llegó Jesús, vea, ya llegó, vea, el que puede hacer algo. El versículo 25, y ver a ver si le hace el milagro a ese padre, que ni creyente era. Versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, ¿qué dijo? Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ahora, ¿se acuerdan cómo en el caso de los discípulos, hoy en la mañana vimos un caso de Pablo, que estaba predicando, y estaba la que tenía el espíritu de adivinación, vea, y que le dijo, sal, ¿verdad? ¿En el nombre qué? En el nombre de Jesucristo, te mando que salgas. Pero aquí está Jesucristo. Aquí no es un apóstol ahí diciendo el nombre de Jesucristo, no, aquí está el que manda, el que hasta le obedecen los vientos y el agua, el mar y todo eso. Hasta cuando dice, hágase bonanza, se hacen. Y entonces aquí dice, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, ¿qué dice ahí? Yo te mando. Eso, hermanos, eso es autoridad. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta eso, autoridad. Yo te mando, dice Jesús, sal de él. Y no nada más eso, sino ¿qué? Y no entres más en él. O sea, no nada más tengo autoridad de sacarte, sino decirte, ni se te ocurre entrar más en él. Porque ustedes saben cómo en el caso, por ejemplo, hablando no de espíritus inmundos, sino por ejemplo una persona que está en vicios y todo eso, y de repente, no quiero, vea, no quiero hacerlo. Porque dicen, ay, vas a poder, no vas a poder. Ay, pues no creo que pueda, porque mi carne, vea, desea todavía eso. Pero por eso tienes que poner la voluntad, como el papá que dice, creo, vea, ayuda en mi incredulidad. Entonces hay personas, por ejemplo, que tal vez quieren ir al bautismo y todo eso, y le dicen, ay, pero tengo estos vicios, ay, no sé si puedo dejarlos. Mira, tú por lo menos dile al Señor que tú tienes la voluntad de hacerlo, que tú quieres hacerlo, y que te ayude en eso que tú crees que no puedes. Ayúdalo, así como lo hizo él. Y entonces yo he escuchado una vez un testimonio, una hermana, ya grande de edad, ella decía que, ella me comentó, era de ella, su experiencia, de que ella era fumadora en cadena, así que con el cigarro encendido prende el otro, antes de botarlo, y que de repente, pues, ay, que creí, todo de repente hay una campaña, estaba el río ahí al ladito, y de repente, pues, ella dice, yo quiero. Y sin andar pensando de que si iba a poder o no iba a poder, y dice, es que yo creo, y yo, o sea, en el Señor Jesucristo. Y se bautizó, y bien alegre, y la pasaron, y comieron, y todo, y ya se regresó a su casa, y se acordó de su vicio, mira, y tiró todo. O sea, se acordó de su vicio en el sentido de que ya se le había olvidado que tenía un vicio, y lo tiró todo y todo. Y eso sí, ya después con los doctores todo eso le decían, los doctores decían, no, tú no puedes hacer eso, tiene que ser de poquito a poquito. Así dice, ¿no? No, ¿cuál de poquito a poquito? Vea, imagínense que de repente su pareja anda ahí en fornicación, en adulterio. De poquito, o sea, ¿te arrepientes o no te arrepientes? Entras a la casa y ya no, ¿verdad? De poquito, me recomendó el doctor. No sean como mi tía Sarita, a ella le gusta decir chistes. Todavía está con vida, es realmente mi tía abuela. Y ella decía, no hombre, había uno que decía el doctor, mira, para que vayas quitando el cigarro poquito a poquito, mira, ahora nada más uno al día. Entonces ella se echaba un cigarrito así. Un cigarrito así largo, es uno solo. Eso de loopholes, no, así no se vale.
Entonces aquí ya dices, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, hermanos, igualmente ustedes no piensen, bueno, a ver, si es que no sé, la carne es débil y todo eso, hermanos, si nos vamos a que nosotros pensemos que estemos perfectos, santos y todo para bautizarnos, ya estuvo que no. No, o sea, pero si usted tiene la voluntad, pues Dios lo va a ayudar, ¿o no? Por eso Él le está diciendo, mira, si puedes creer, ¿a qué cree? ¿Qué dice? Todo le es posible. Y aquí estamos hablando con espíritus del más allá, o sea, no estamos hablando de algo natural, algo físico, algo de esta carne, de esta naturaleza, sino espíritus. ¿Qué cosas? ¿Cómo puede uno controlar eso? Dice el versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y el versículo 25, y cuando Jesús vio a la multitud que se agrupaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces, hasta eso, fíjense, no nada más que Dios te lo quite, que ya no lo hagas, sino que ya no entre más. Que ya no entre más el vicio, que ya no entre más el espíritu inmundo, que ya no entre, Él tiene el poder para eso. Y dice el versículo 26. Entonces yo le decía de esa persona que de repente era fumadora en cadena y así lo dejó, secas, todo eso. Y entonces el doctor decía, no, es que tienen que ser poquito a poquito. Entonces, y no, o sea, no le hizo caso al doctor, sino que sí, de buenas a buenas y ya no lo hizo. Pero eso sí, como entonces por mucho tiempo, ¿se acuerdan que el Señor le dijo, ¿desde cuándo está así este muchacho? Entonces en el caso de ella, como ella tenía ya mucho tiempo, entonces ¿qué hace? El cuerpo quiere desintoxicarse. ¿Qué le pasa a los pulmones de los fumadores? Aparte de que esas esponjitas se hacen así, de que ya no pueden respirar bien, se vuelven ¿qué? Negros y todo eso bien feo. Pues todo eso, empezar a vomitarlo. Y empieza así. Y sí, y así fue. O sea, el cuerpo, o sea, simplemente ya no. Y el cuerpo poquito a poquito, ella empezó a escupir negro. El cuerpo desintoxicándose. Entonces, qué bueno, porque entonces iba cómo queda el cuerpo. Pues puro, vea, sin toda esa cosa negra que estaba sacando, ya no iba a estar ahí. Porque ella ya no iba a continuar haciéndole eso, a ese vicio. Que saliera todo. Entonces aquí dice el versículo 26. ¿Qué pasó cuando él ya el Señor le mandó eso al espíritu inmundo? Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia. Y ahí me imagino, porque acuérdense que no quería y hacía lo que le pegaba la gana con ese muchacho, y hasta al ver aún así a Jesús, pues más le hago. Dice, clamó y sacudiéndole con violencia. ¿Qué dice? Salió. Y el muchacho, él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Como unos dicen, está morido. Como unos dicen estatua. Si no se dice estatua, se dice monumento. Está muerto. ¡Pum! Pues es que si ya están acostumbrados de verlo sacudirse y verlos por marracos y verlo aquí y verlo allá y sacudirle acá todo eso y la boca y los dientes, y de eso de repente no ver nada, está muerto. ¿Y acaso no es cierto que eso pasa con las personas del mundo, con la multitud, cuando de repente usted era el alma de las fiestas y la cerveza y el alcohol y las drogas y ándale y el alma de la fiesta y todo, yupi? Y de repente se convierte, y ese yupi, ¿qué pasó? Ahora se goza en el Señor, ¿verdad? Ahora alaba al Señor, ¿verdad? Ahora sí es feliz de verdad, porque no es por las cosas que usted le puso ahí a su cuerpo y todo eso, sino es porque el Señor le da el gozo de verdadero. Y es un gozo que no se va, no nada más es de fin de semana o algo así. Pero entonces para otras personas que están acostumbradas a verlo a usted con los vicios y todo eso, ¿qué van a hacer ellos? Este está muerto. Está muerto. ¿Por qué? Porque antes sí, y ahora no, bien aburrido, nada más nos quiere hablar de Jesús. Y no, o sea, como que ya, como que lo que le pasa es de que los corazones le están haciendo remordimiento, ¿no? Y dicen, no, era bien cuate, era bien amigo, y ahora como que ni siquiera dice nada y ya me está remordiendo la conciencia.
Dice, no te juntes con él, no, él ya no lo invites, no, él ya no sé, no, él ya, o sea, está muerto para nosotros. Y eso dice la Biblia, ¿no? Que nosotros somos muertos al pecado. Nosotros somos muertos al pecado. Entonces, si ellos me están describiendo muerto porque ya no estoy pecando, estoy muerto, ¿vea? Estoy muerto en Cristo y con Cristo resucitado, ¿vea? Y estoy a la diestra de Dios, dice que estamos ahí en los lugares celestiales. Y entonces dice, está muerto. Versículo 27. Pero Jesús, tomando de la mano al muchacho, le enderezó y se levantó. Primera vez, yo no sé, pues desde muchachito, que ya estaba en sus sentidos. Se levantó. Versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? ¿Se acuerdan? Porque ellos estaban, y nosotros le trajimos, yo te lo traje a ti, pero los discípulos no han podido echarlo fuera. ¿Por qué no pudimos? Porque ellos ya lo habían hecho. Ellos ya habían hecho eso antes, en otras ocasiones, ¿verdad? Y que, ay, mira, estamos bien contentos porque los espíritus se nos sujetan y todo eso. Y dice, no estén contentos por eso, están contentos porque su nombre está en los cielos. Entonces dice, ¿por qué nosotros no pudimos? Y es que a veces uno como cristiano dice, no, yo las puedo todas, todo eso. Está Jesús, ahorita viene, yo puedo. Y a veces así uno piensa, vea, que no, o sea, es más, yo soy tan cristiano que hasta ni siquiera necesito rogarle a Jesús. Y yo estoy tan cristiano que mira, con la sabiduría que Él me da de todo eso, yo ya no necesito a Jesús. Que Él ruegue por mí, no, yo no necesito que Él ruegue por mí. Yo ya soy un súper cristiano, un súper santo. No, ¿cuál? O sea, de repente va a aparecer algo en el cual vas a decir, ay, Señor, sí te necesito. Dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Versículo 29, y les dijo, este género, hablando de qué, del espíritu malo, ¿verdad? Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces hay cosas que se requieren más fortaleza espiritual, hermanos. O sea, no piense que ya usted está fortalecido y no fortalecido. ¿Fortalecido o no fortalecido en su caminar con Cristo? No, es fortalecido y más fortalecido y más fortalecido y más fortalecido. Y entre más fortalecido usted esté, como dice ahí, con oración y ayuno, más va a poder con todas las cosas que le van a venir. No, yo no le estoy deseando cosas malas, ¿verdad? Pero me refiero a que usted, o sea, va a estar mucho más fortalecido en todo lo que venga. Porque Jesús, acuérdense que Él ayunaba, Él oraba y todo, aún siendo Él el Hijo de Dios, con igualdad a Dios, aún así, ¿verdad? Él ayunaba, Él oraba al Padre y se iba a lugares, ¿verdad?, desiertos, ¿verdad?, para orar Él solo y todo eso. Sí, Él lo hacía, ¿verdad? Porque Él era por un lado 100% Dios, pero Él también era ¿qué? Él también era 100% humano. Entonces, en el caso de nosotros no somos 100% Dios, somos 100% humanos. Eso sí, hechos a imagen de Dios, pero necesitamos, ¿verdad?, mucho más de Dios. Dice, este género, es interesante cómo dice la palabra género. Acuérdense, en el caso de los humanos, nosotros ya somos, por decirlo así, la raza humana, ¿no? O sea, no existe eso de que somos de diferentes razas y todo, no, somos la única, todos somos descendientes de Adán y Eva, y luego después de Noé y su familia, todos nosotros. No hay que diferentes géneros. Acuérdense, ¿quiénes son los que tienen diferentes géneros? Los animales. Y que se multipliquen según ¿qué? Según su género. Es interesante cómo en el caso de estos espíritus malos se les llama género. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. O sea, que a ustedes les falta orar y ayunar. Es lo que faltaba en otro de los versículos de los pasajes que habla de la misma historia. Dice, por su falta de fe. Falta de fe. Si tienen una fe como un grano de mostaza, pueden decirle a este monte, ve y échate al mar y será hecho. Eso lo menciona en otro. Pero entonces uno puede ver, hermanos, nosotros requerimos de mucha fe. Como dijimos, pues ahí, ¿qué tanto te asombra Jesús el día de hoy? Qué importante pregunta, ¿verdad? Porque a veces como que ya no nos asombra, como que ya pensamos que ya no puede hacer más.
como que pensamos que ya, o sea, pues a mí me va a pasar lo que a cualquier otra persona le pasa. No, hermanos, al que cree, ¿qué dijo Jesús? Al que cree todo le es posible. Y obviamente está diciendo creer en Dios, creer en Jesús. No está hablando de que, mira, si crees en este diamantito, con eso todo es posible. Si crees en este amuleto, con todo eso basta. Porque hay unas personas que dicen eso. Mira, lo importante es que tú creas, no importa en qué, pero que con tú creas. No. Aquí estaban a creer en Jesús, a creer en Dios. Porque Él fue el que dijo, yo te mando. Sal de él y no entres más. Entonces el que tiene toda autoridad de quitarnos todo lo malo, hermanos, es el Señor. ¿Ve? Y otra vez, como dice aquí, entonces, ¿qué tanto te asombra Jesús el día de hoy? Que le siga usted asombrando. Y si como que usted está viendo que no le asombra, lea los evangelios para que le siga asombrando. Y dice, y el punto número 2, Jesús se angustia al ver qué tan bajo hemos llegado, ¿ve? Que no lleguemos a eso. Y el punto número 3, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer por tus hijos? ¿Ve? Él lo sentía ya a fuerzas, él ni siquiera era creyente, ¿ve? Digo, pero no, pues creo, o sea, voy a hacer hasta lo que ni creo que puedo, pero creo, ¿verdad? Y hasta él, entonces, ¿y le hizo el milagro el Señor o no? Y le hizo el milagro. Entonces sí, hagamos todo lo que se pueda por nuestros hijos. Si tal vez en el pasado, como les decía, lamentablemente hay muchas personas que no están en Dios y hacen cosas pero horribles con sus hijos. Entonces, pero ya cuando están entonces en Dios pueden entonces cambiar todo eso y estar dispuestos a hacer todo lo que se pueda para que sus hijos se salven, Y con eso terminamos. Y si hay una persona aquí, ¿verdad?, que no se ha bautizado, ¿verdad?, y ya es consciente de sus pecados, ya es consciente que es un pecado que requiere arrepentirse, que ya usted es dueño de sus propias decisiones y que entonces quiere bautizarse, puede pasar, ¿verdad?, para bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y el hecho de que la sangre de Cristo y el Espíritu Santo nos protege de todas esas cosas malignas que le pasan a otras personas. A nosotros nos protege de una manera tremenda el poder del Espíritu Santo y la sangre redentora de Cristo para protegernos del maligno. Bueno, pues vamos entonces a ponernos de pie y vamos a tener entonces un canto de invitación. Gracias.